lugar, muy agradecido a los organizadores de este magno evento que pone sobre el tapete un debate que es de naturaleza internacional y que está rompiendo todos los paradigmas en este siglo XXI. Un saludo a los magistrados, a los señores que han participado a nombre de la Universidad Mayor de San Marcos, al doctor Hidalgo Sánchez, a nuestro representante mayor de la Madre Patria, don Federico Mayor Zaragoza, y otros ilustres ponentes que han tenido a bien ilustrarnos con sus conocimientos en esta materia. Yo voy a dar algunas ideas con respecto a un tema que considero que es sumamente vital para poder tener algunos puntos de vista y considero que este es un asunto que está en pleno desarrollo y está en debate. Un enfoque desde un punto de vista peruano, latinoamericano, pero que este es un fenómeno que nos está irradiando como el sol a todos los países del mundo. Quisiera entonces compartir con ustedes rápidamente algunas diapositivas. En primer lugar, nosotros consideramos que hay que resumir un problema mundial que está presentando que se refiere a las contradicciones que están dando en el mundo. Uno es que en estos momentos tenemos lo que llaman los entendidos un contexto mundial donde estaríamos ingresando a una quinta revolución industrial, la propuesta 5.0. Entonces, resulta que hoy la parte intelectual, la parte del conocimiento, está repercutiendo grandemente en toda la economía de los países. Es ya un aspecto relevante para todas las economías de los países. La inteligencia, la propiedad intelectual y la inteligencia artificial tienen esa trascendencia. Dentro de este contexto, hay dos corrientes que están planteándose con respecto a los enfoques mundiales. Una corriente que plantea la globalización, que Fukuyama decía que es el fin de la historia, pero ya vemos que por los acontecimientos últimos, el país y el mundo no es eso lo que está ocurriendo. Hay algunas tendencias a una suerte, el profesor Jalifa, el señor Jalife Rame, que es un profesor mexicano, libanés, él señala que en estos momentos en el mundo ya no podríamos hablar de esa globalización, sino que podríamos enfocar esta situación en tres partes. Una, que sería el bloque norteamericano, otro que sería el bloque chino y otro sería el bloque ruso, es lo que señala el profesor. Puede que estemos en discrepancia con este punto de vista, pero ese es parte del tema. Un asunto importante que queremos resaltar es la contradicción que en estos momentos se presenta en particular entre China y Estados Unidos. La disputa entre dos potencias mundiales no es una disputa de orden accesoria, es una disputa de orden sustantiva porque tiene que ver justamente con el tema de la propiedad intelectual y tiene que ver también irrelevantemente lo relacionado con la inteligencia artificial. La disputa que en estos momentos tienen estas dos potencias no es no es una cosa simple, es de esa naturaleza la disputa. Por eso es que en estos momentos, inclusive con el lanzamiento de los satélites al espacio, y en particular lo relacionado con la parte oscura de la Luna, es donde incluso las empresas privadas norteamericanas han entrado a tallar. Está Space Decim, está Spray, está Jeff Bezos y otros más. Entonces, ese nivel ha llevado a que, por ejemplo, en estos momentos se han emitido en Estados Unidos disposiciones para que se prohíba, por ejemplo, TikTok. Es parte de esa disputa. Muy bien. Eh, y ya aplicando la inteligencia artificial, ha llegado al nivel de las guerras. En las guerras que en estos momentos se libra en lo que es Europa y parte de Asia, está Rusia, Ucrania, incluso en la guerra del Oriente Próximo, están los drones haciendo su papel importante, relevante. Eso significa que la inteligencia artificial está en pleno auge. Muy bien. Pero este tema que estamos revisando, como es
un asunto que está en desarrollo, no está totalmente regulado, no está totalmente dispuesto en normas. Si hablamos de la propiedad intelectual de manera general, tenemos una serie de instituciones mundiales, como es la OMPI, por ejemplo, que ya regula tratados, convenios sobre el tema de la propiedad intelectual, de manera expresa, porque resulta que, como ustedes tienen conocimiento, estimado auditorio, eminencias ponentes, a nivel de las políticas internacionales, un Estado no puede imponer su política a otro por la aplicación de la soberanía de los Estados. Y lo que ocurre está que en ese contexto tiene que regularse por acuerdos, convenios o tratados. ¿Y qué es lo que implica? Implica cesión de una serie de derechos, una serie de situaciones para poder llegar a consensos internacionales. En la propiedad intelectual en esta materia se ha avanzado bastante. Existen convenios, el convenio de París, el convenio de Francia, existen un montón de disposiciones sobre propiedad intelectual. Pero no tenemos esa misma situación en lo que corresponde a a la inteligencia artificial. Lo único que tenemos de la inteligencia artificial es un acuerdo que emitió la ONU del 2021 sobre ética. Es una situación sumamente preocupante porque en ese contexto no se va a poder eh, regular y no se va a tomar como parámetros para poder tomar una serie de decisiones legislativas en los distintos estados. Si ese es el panorama mundial, habría que ir aterrizando en lo que corresponde a nosotros, por ejemplo, en particular, qué es lo que pasa con el Mercosur. El Mercosur es una institución que, si bien es cierto, no tiene la estructura de la Unión Europea, ¿no es cierto? Que tiene un Estado, estados y políticas comunitarias, tiene el Banco Central Europeo, tiene un Parlamento Europeo, etcétera. Tiene una moneda. En el caso del Mercosur no existe ese fenómeno, pero sí es un conglomerado grande, donde participan países como Chile, Colombia, Guyana y otros más. Brasil, el gigante de Brasil, Argentina. Entonces, aquí, por ejemplo, en estos países, no tenemos una disposición muy puntual con respecto a lo que sería la inteligencia artificial. Por ejemplo, en Argentina tenemos proyectos normativos. Tenemos particularmente una norma que está vigente, que es la 25467, pero en las condiciones que en este momento está desarrollándose, en las condiciones que está planteando el fenómeno de la inteligencia artificial, prácticamente esta norma entrada en total revisión. Es lo que corresponde a Argentina, que sí existe una norma, pero por las circunstancias actuales y el ritmo de crecimiento de los acontecimientos, prácticamente ha caído una suerte de obsolescencia. Otras disposiciones con respecto a a la inteligencia artificial, por ejemplo, está el tema de Brasil. Brasil, que es el gigante de América del Sur, exactamente en este momento está debatiendo las propuestas normativas con respecto a la inteligencia artificial. Y esto lo viene ya incrementando, incentivando desde el año pasado, desde el año 2022. Tenemos un proyecto del proyecto de ley 2238, tenemos y otras disposiciones más, pero no tiene exactamente una situación cualificada Brasil, por ejemplo, que es el gigante de América del Sur. Ahora, con relación a México. México eh, es como también es un país muy importante, muy relevante, vecino del gran país norteamericano. Eh, por ejemplo, ellos tienen una ley que regula el uso de la inteligencia artificial, pero tienen así como un planteamiento, como un planteamiento general, ojo, pero esta situación tampoco no está debidamente actualizada a las circunstancias que estamos precisando. Ahora, en lo que corresponde a otro país también muy relevante para nosotros, se refiere, por ejemplo, al caso de Colombia. En el caso de Colombia, eh, ocurre que existe, parecida a la situación de Brasil, existen solamente proyectos de leyes que están en las cámaras del año 2020, han ido avanzando hasta el 2021, y como ustedes conocen, ahí tenemos el Senado, hay dos cámaras y todavía está en la situación de
vemos papa y no tenemos situación concreta en lo que corresponde a este gran país. Ahora, para ir completando, por ejemplo, en el caso de un país pequeño, por cierto, Costa Rica también está en una situación parecida. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en particular? Por ejemplo, lo relacionado con el caso concretamente peruano. Nosotros en el caso peruano tenemos una paradoja porque desde las constituciones del siglo XIX hemos tenido una serie de referencias a lo que es la propiedad intelectual, pero con relación exclusivamente, específicamente a la legislación con relación a la propiedad, a la inteligencia artificial, recién lo hemos regulado hace poco tiempo, hace menos de 2 años. Y en estos momentos también está en pleno proceso de desarrollo. Eso es lo que tenemos a nivel de la inteligencia artificial en el Perú. Ahora, de todo lo indicado, nosotros consideramos que la inteligencia artificial no puede estar eh, dislocada, no puede estar al margen de lo que sería la propiedad intelectual. La inteligencia artificial necesariamente está vinculada a la propiedad intelectual. Y es un vacío el caso peruano que tenemos nosotros, porque resulta que tenemos, como ya se ha indicado, una ley sobre inteligencia artificial, pero tenemos un grave problema que no tenemos legislación sobre propiedad intelectual. Es un vacío que inclusive nosotros en el país tenemos normas de ciencia y tecnología que crea, por ejemplo, una ciencia que crea Indecopi, que crea la Semana de la Ciencia y la Tecnología en el Perú, pero no tenemos una situación ordenada. Y esta es una paradoja porque a partir del año 90, que va a haber una serie de corrientes con respecto a los modelos económicos, en el Perú comienza una etapa de privatizaciones. Y en ese contexto, del 90, se crea una institución que se llama el Instituto eh, de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual. Pero al mismo tiempo tenemos una institución que se llama CONCITEC. CONCITEC es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación en el Perú. Pero como hemos indicado, si es que no se articula una propuesta legislativa que entienda cuál es el continente y cuál es el contenido, tenemos un hueco, porque la inteligencia artificial no puede estar al margen de la propiedad intelectual. La inteligencia artificial tiene que entenderse como parte de lo que es la propiedad intelectual, porque al final de cuentas la inteligencia artificial es una manifestación concreta de la propiedad intelectual. Y como hemos indicado, no existe regulación normativa mundial sobre la propiedad intelectual. Existen grandes esfuerzos, como ya indicaron los ponentes, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, existen ya disposiciones puntuales sobre la propiedad, sobre la inteligencia artificial. En España y otros países existe algunas disposiciones que se ha avanzado mucho, pero no existe tratados, convenios y acuerdos sobre este particular. Entonces, para ir precisando sobre el caso peruano, solo tenemos ese gran vacío. Tenemos una norma sobre propiedad intelectual en cero. Tenemos normas legislativas con respecto a la ciencia y la tecnología, en particular la que crea lo que se refiere a CONCITEC. Tenemos normas que acaba de aprobarse sobre la inteligencia artificial, pero no tenemos una norma que articule todos esos esfuerzos. No tenemos unas disposiciones que nos permitan señalar un horizonte, un proyecto como país con respecto a la ciencia y a la tecnología. Y a veces resulta que algunos académicos, algunos científicos eh, eh, se aíslan de la realidad y entran en una burbuja. Si la ciencia no sirve a la sociedad, ¿para qué sirve? Esto nos hace acordar la gran utopía que tenía Platón, cuando él decía que el gobierno debe ser de los filósofos, pero resulta que él, en su vida real, quiso aplicar su teoría y terminó siendo esclavo de Dionisio, a quien propuso sus alternativas. Una vez fracasó y en la segunda vez terminó siendo vendido como esclavo.
En el caso peruano, nosotros tuvimos un científico, un académico, que también tenía las ideas platónicas, que en la gestión anterior de este país llegó a ser ministro de Ambiente. Él en la etapa electoral dijo que iba a resolver los problemas del Perú con la ciencia y la tecnología. No había entendido bien lo que le pasó a Platón, porque lo de Platón fue una tragedia, porque siendo un filósofo de la magnitud de él, no logró concretizar su propuesta. Y nuestro científico peruano llegó a ser ministro de Ambiente y terminó siendo despedido con un decreto que él no supo en qué momento lo sacaron. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque quiero, para concluir, terminar, a precisar un tema bastante puntual. Si nosotros no tenemos una legislación específica sobre propiedad intelectual y tenemos recién una norma que se ha aprobado sobre inteligencia artificial, aquí hay un problema, en mi opinión, bastante delicado, porque en el caso de las universidades peruanas, y ahí quiero ya ir cerrando, el caso de las universidades peruanas, todas las universidades del Perú tienen reglamento de propiedad intelectual, todas. Pero la pregunta es la siguiente: ¿bajo qué parámetro normativo se hacen reglamentos de propiedad intelectual en las universidades cuando no tenemos norma? No recurrimos a la Constitución, recurrimos a disposiciones generales, pero ese es un planteamiento vacío. España y otros países tienen sus normas sobre propiedad intelectual. Entonces tienen un parámetro sobre el cual se rige. En el caso peruano no tenemos. Pero las universidades del Perú tienen reglamento de propiedad intelectual. Y más aún, si este problema tenemos con la propiedad intelectual que es de vieja data, con lo que es la inteligencia artificial tenemos un mayor vacío normativo. Fíjense, como un poco como vergüenza ajena, hace poco se denunció en el Perú que teníamos un problema de la granja científica, donde parecía que estudiosos peruanos aparecían firmando artículos internacionales en Scopus, etcétera, en revistas indexadas internacionales. ¿Qué significa? Que habían académicos peruanos que escribían 10 artículos, 20 artículos, lo cual es imposible. Incluso escribían en lenguaje árabe, en lenguaje mesopotamio, no sé, pero ellos escribían en revistas internacionales. Si yo soy profesor de literatura, ellos escribían de medicina. Y así, si tenían los quintiles, etcétera, etcétera, lo que señala la tabla Scopus, se aparecía. ¿Qué pasó? A raíz de esta situación, en el Perú se planteó que se debe investigar. Y el responsable de Concitec, porque Concitec lo comprometía, dijo que no tenían nada que hacer porque era un asunto que los señores académicos se habían contactado directamente eh, con Scopus y otros repositorios electrónicos internacionales y que no tenían nada que hacer. Entonces, fíjense, ¿cómo no va a tener que hacer si aquí hay un problema que Concitec es la institución que regula y te da los estándares de investigador? Y los investigadores habían sido propuestos formalmente en esa condición a que puedan participar con sus artículos en Scopus y otros repositorios internacionales. En el Congreso, el congresista Málaga, que es un reconocido académico internacional, hizo un esfuerzo de presentar un proyecto de que se investigue. Haya quedado. Pero aquí hay un tema grave, mírenme. La pregunta es, ¿quién regula las disposiciones quién regula los artículos, las publicaciones de Scopus? Porque la sede de Scopus está en Inglaterra. ¿Quién lo regula? Es decir, tenemos una suerte de divagando en el espacio, una institución muy importante, muy relevante, pero no tiene regulación. Nadie lo controla. Ni Google hace eso, ni nadie tiene esa prerrogativa, pero por ejemplo Scopus es esa ganga. Entonces, con esto quiero concluir de que tenemos un problema bastante complicado en el caso peruano con las ley de Concitec. Tenemos un problema complicado que no tenemos normas de propiedad intelectual en el país. Tenemos una disposición legal que recién se acaba de aprobar en el Congreso peruano, una ley sobre sobre la inteligencia artificial,
que está vigente desde el año pasado, pero además llamaría a la reflexión y pediría que nos ayude eh, los países, los académicos en este tema, que tratemos a nivel de universidades proponer, buscar, obtener eh, avances significativos en este tema que es sumamente relevante e importante para para las universidades y en particular para el estudiantado. Quiero finalmente hacer un comentario en relación al tema exclusivamente de la ley universitaria peruana. Nosotros en el Perú tenemos tres tipos de universidades. Las universidades que se crean por ley y son públicas. Hay unas universidades que se han creado por ley y son privadas, pero tienen un régimen especial porque tienen consejo universitario, tienen instancias de gobierno. Y hay un último tipo de universidades que son creadas, que se han constituido para la impresión y la educación. Ese último tipo de universidades son empresas privadas que no tienen consejo universitario y solamente se dirige por eh, un directorio y la Asamblea General de Socios. Entonces, en estos tres tipos de universidades que tenemos en el Perú, estamos totalmente huérfanos porque necesitamos articular, necesitamos proponer, necesitamos conseguir, necesitamos materializar propuestas para que la propiedad intelectual logre tener sus causas pertinentes, la inteligencia artificial consecuentemente logre materializarse dentro de este esquema de la propiedad intelectual y ambos contribuyen al desarrollo del país. Adicionalmente, la propiedad intelectual, la inteligencia artificial no es patrimonio de ningún país. Es el marco para todos, es una situación real para todos. Y eso va a comprometer, en particular, a la ONU y los organismos internacionales para que nos ayuden a regular esta situación de emergencia y de urgencia con respecto a estos dos elementos, en particular a lo que se refiere a la inteligencia artificial que, como hemos indicado, está en una etapa inicial y que realmente está avanzando a pasos acelerados. De manera complementaria, no existe en el caso peruano una coordinación entre entes relacionados con la investigación, la ciencia y la parte eh, concretamente académica, porque, repito, tenemos por un lado Indecopi y por otro lado tenemos Concitec. Entonces, también mi invocación a las autoridades, me imagino que están presentes en este magno evento, que nos ayuden en esta tarea. Eh, eh, Creo que San Marco está en estos momentos marcando la pauta, la hora, y debe ser por su misma trayectoria de universidad. Y me permito acá saludar por su 473 aniversario y está la tarea pendiente para todos. Muy agradecido.